Bien es cierto, nuestra política de, como colegio es dar la información y capacitar a los colegas y también a futuros profesionales, tanto de la Universidad de Santa como también de las universidades de todo del país, ¿no? Pero con, mejor dicho, gratuito. Nosotros no estamos cobrando nada, por si acaso, ¿ya? Porque el conocimiento en este caso para nosotros como Colegio Regional 5 es gratuito, se debe impartir. Muy bien, entonces yo le doy la bienvenida a todos y también la bienvenida al doctor Ricardo Fujita eh, por esta conferencia y que estoy seguro que va a ser de mucho agrado para todos los participantes. Muchas gracias y bienvenido, doctor Fujita. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Vilma por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes y como dice Jesús también de repente no solamente a los colegas de la región sino de otras universidades. Bueno, lo que les voy a hablar ahora es un poco de los proyectos que estamos realizando en el laboratorio, que es un poco ver la historia de los pueblos peruanos a través del ADN, ¿no? En nuestro laboratorio nosotros realizamos diferentes tipos de trabajos. Trabajamos en genética y en genómica humana, ¿no? Una de nuestras tareas es hacer esto, lo que llamamos la genómica histórica o genética. Acá tuvimos apoyos de diferentes ámbitos, pero principalmente iniciamos gran parte del trabajo con apoyo de la National Geographic, ¿no? En este proyecto que se llama Vinographic. También hacemos estudios de enfermedades raras, ¿no? Mutaciones eh, realizamos diagnóstico de enfermedades raras de diferente tipo, cegueras, neuromusculares, discapacidad intelectual, etcétera. También hacemos estudios de farmacogenómica e inmunogenómica. Bueno, estas son las personas a las cuales tengo que agradecer porque trabajan con nosotros en esta área de reconstrucción histórica, sobre todo del doctor José Sandoval. José Sandoval es un biólogo genetista puneño, ¿no? Él nació en las riberas del lago Titicaca y hizo su maestría en la Universidad de Moscú, la Universidad de Ciencias de Moscú, ¿no? E hizo muchos estudios de genética de poblaciones en Siberia. Entonces, el año 2000, él regresó a Perú y quiso un poco hacer lo mismo que había hecho en Siberia. Y fue al lago Titicaca, a las diferentes islas, y tomó muestras, ¿no? Muestras de sangre en esa época y vino acá a Lima a buscar algún laboratorio que lo pueda recibir para hacer ese trabajo, ¿no? Yo tuve la suerte que nadie lo recibió y con nosotros empezó más o menos en mayo sí, en mayo de 2000, después de haber ido a 4 laboratorios donde no pude hacer ese trabajo. Entonces con él hemos empezado desde esa época y hacíamos nosotros DNA mitocondrial, que vamos a ver más adelante. Y otra persona también que es importante en este proyecto, acá está el doctor Fabricio Santos, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Él viendo ya algunos trabajos que habíamos hecho con José Sandoval durante los 2 o 3 primeros años, él nos invitó a ser parte de este proyecto de la National Geographic y él era encargado de Sudamérica. Entonces ahí nos embarcamos y vamos a ver luego cómo fue lo que hemos desarrollado, ¿no? Ustedes no sé si han ido a Puno, a la isla flotantes, ¿no? De Islas de Paja del lago Titicaca. Está José Sandoval, donde tomó muestras.
¿no? Y luego, pues Sandoval trabajando en nuestro laboratorio, nosotros comenzamos en 1 metro cuadrado, ahora tenemos 120 metros cuadrados de laboratorio, pero nuestros inicios fueron un poquito, bueno, bastante modestos, muy pequeños, pero fue suficiente para poder comenzar a hacer algunos trabajos y ser identificados acá en Perú por el doctor Fabricio Santos, que estaba haciendo este trabajo de Genographic de Sudamérica, ¿no? Entonces, con él empezamos a hacer este trabajo también un poquito más avanzados. Ya con fondo de la National Geographic podíamos hacer más viajes y hacer algunos marcadores que antes no podíamos hacerlo por el costo, ¿no? Para decirles que generalmente la historia está escrito por cronistas, historiadores que tienen ya un sesgo, digamos, de cultura, ¿no? Y cuando llegaron los historiadores, los cronistas europeos, españoles a Perú, en la conquista, ellos veían las cosas según su propia perspectiva, y lo que ellos recogían, mucha de la historia, tiene que ver con cuentos que probablemente lo que habían visto de primera mano, pero también lo que le habían contado los papás de sus interlocutores y los abuelos, etcétera. Entonces, la historia oral, como ustedes deben darse cuenta, mientras más generaciones retrocede, ya se empieza a mezclar con los mitos y leyendas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tenemos nosotros en Perú, probablemente algunas no son ciertas, otras sí son ciertas, pero están mezcladas con leyendas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos reconstruir un poco qué es lo que está pasando en los diferentes pueblos de Perú. Y por supuesto, no solamente es el estudio genético, que es pues, relativamente nuevo para este tipo de tareas, sino también ustedes saben que hay un cuerpo de estudio de la antropología, la arqueología, la sociología, ¿no? Que ha comenzado a estudiar el pasado de las diferentes culturas, ¿no? La antropología física, etc. El ADN es un elemento más que trata de explicar algunas cosas en concordancia con las otras ciencias. Lo que ven acá es un mapa del mundo, del globo terráqueo, ¿no? Y para explicar que el hombre moderno, se originó en algún lugar de África, probablemente cerca al cuerno de África de Etiopía, en el este, y apareció hace unos 250.000 años más o menos, y hace alrededor de 70.000, 75.000 años, hubo un grupo de Homo sapiens que salió de África, ¿no? Y ese grupo empezó a colonizar Europa, Asia, Australia, Oceanía, ¿no? Y en su recorrido llegó hasta este punto en Asia, que en la época, hace unos 30.000, 25.000 años, hasta 20.000 años probablemente, o un poco más, un poco menos, esta región en realidad era un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque el océano, el nivel del océano había bajado, y esto era un continuo de tierra, era como un estrecho, ¿no? Ahora las aguas han subido, ¿no? Y esto es lo que conocemos como el estrecho de Bering, ¿no? Que separa a los dos continentes, pero en esa época, hace unos 18.000 años más o menos, esto podía servir como un camino, ¿no? Y los seres humanos pudieron avanzar por este lado. Por supuesto, la gente de esa época no decía, yo quiero ir de Asia hacia América, sino que ellos iban siguiendo a los mamuts, a los renos, qué sé yo, a los animales que ellos se alimentaban, ¿no?
Entonces, poco a poco, hubo un grupo que se estableció acá y empezó a migrar al nuevo continente, que no había ningún ser humano. Esto ocurrió alrededor de 18.000 años, más o menos, ¿no? Y de acá se sabe que rápidamente han colonizado todo el continente. Se sabe, por ejemplo, que en el sur de Chile, ya cerca a la zona de la Patagonia, hay restos humanos, ¿no?, de hace 14.500 años. O sea, ya hace 14.500 años ya se sabe que toda Sudamérica prácticamente estaba colonizada por seres humanos, ¿no? Por pequeños grupos, pero ya habían llegado, ¿no? Otra cosa que en genética es importante es, hay un número que se llama NE, hay un científico Ney, que calculó que las poblaciones tienen diferente variabilidad genética. Entonces, siempre que una población está cerca de su origen o dentro de su origen, la variabilidad genética es máxima. Cuando las poblaciones van migrando a otros lados, la variabilidad genética se va perdiendo. Y así tenemos que cuando el hombre sale de África se calcula que tiene un estimado de variabilidad de 3.000, ¿no? Pero cuando va avanzando, cuando llega al paso de Asia hacia América, el número disminuye de 3.000 a 70, ¿no? O sea, ustedes ven que hay una variabilidad genética que está disminuyendo bastante, ¿no? Y luego se sabe que los seres humanos se distribuyeron generalmente por la costa. Parece que la migración ha sido de pueblos que tenían alguna tecnología marina, ¿no? Porque se alimentaban tanto de especies de orilla como también se transportaban aparentemente por botes, ¿no? O balsas o barcos, balsas sobre todo, ¿no? Esta es una lista de diferentes sitios donde se han encontrado humanos, Homo sapiens, ya en el continente americano, ¿no? Acá hay uno muy famoso, Anzick, un niño, el esqueleto de un niño de hace 12.700 años. Acá, como les dije, Monteverde, que es la zona donde se ha encontrado, no se han encontrado restos humanos, o sea, huesos o piel o algún cuerpo, sino que se han encontrado unos arreglos de plantas y algas que se nota que han sido arreglados por humanos y no ha sido una cosa natural, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ya en Brasil se han encontrado restos, acá dice 10.000, pero incluso hay gente que dice que hay restos de 13.000, 14.000 años, ¿no? Y acá en Perú también hay en un sitio que se llama Quebrada Hawái, me parece, que se han encontrado restos de alrededor de 10.500 años, ¿no? O sea, ya hay evidencia que el ser humano ya colonizaba la zona de Perú por lo menos hace 10.500 años. En estos mapas, lo que yo estoy mostrando es cómo la densidad de los seres humanos, o sea, las poblaciones humanas, han ido estableciéndose en el continente sudamericano. Esto es una línea de tiempo. Acá es de 13.000 a 12.000 años, acá es de 8.000 a 9.000 años, acá de hace 5.000 a 4.000 años, y acá de hace 3.000 a 2.000 años, ¿no? O sea, estamos hablando de la época, por lo menos esto debe ser de la época de los Nazca, de los Mochica, ¿no? En este lado. Lo que quiero que vean ustedes es, por supuesto, cuando llega el hombre, hay pequeñas poblaciones que se han encontrado,
¿no? Hace 12.000 años. Dentro de 3.000 años más, o sea, alrededor de los 9.000 años, ustedes ven que la región que empieza a poblarse mucho más es esta parte del Pacífico, ¿no? Pasan otros 3.000 años, hace 5.000 años, y ustedes ven que justamente donde ustedes viven, el lado del norte de Lima y la parte de la costa de Ancash, es una zona que empieza a ser poblada, ¿no? Ven en toda Sudamérica y miren, esta parte es la que está más poblada. Y hace 2.000 años, ustedes ven que la zona que corresponde a Perú, eh, probablemente norte de Chile, sur de Ecuador, es la zona de Sudamérica que hay mayor cantidad de seres humanos concentrados, ¿no? Conocemos que la mayor parte de la cultura de Sudamérica se encuentra en el territorio que hoy conocemos como Perú, ¿no? Chavín, tenemos la cultura mochica, nazca, etcétera, todos han comenzado acá, comenzando probablemente desde la época de Caral y otras culturas que se han encontrado en la costa peruana, ¿no? Bueno, en enero he estado por Ancash y he estado en la parte de Chechín y otros sitios que tienen ustedes ahí donde se nota que la cultura se ha desarrollado, pero hay cientos de restos arqueológicos correspondiendo a una población humana que se ha estado desarrollando en nuestro territorio. Bueno, y no es de extrañar que eso no se quedó hace 2.000 años, sino cuando llegaron los españoles, el territorio más poblado de Sudamérica era el Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo se calcula lo mínimo era 6 millones de habitantes. La gente, hay otros autores que dicen que en realidad podrían ser entre 20 y 30 millones de habitantes que tuvo el Tahuantinsuyo, ¿no? Mientras que el total de Sudamérica realmente era un tercio de lo que había en el Tahuantinsuyo, ¿no? Si hubiera sido lo mínimo 6 millones de habitantes de Tahuantinsuyo, en Sudamérica hubiera habido a lo más 9 millones de habitantes. O sea, la mayor parte de población humana dentro de toda Sudamérica estaba en lo que es el imperio incaico, ¿no? Que tenía solamente 2 millones de hectáreas y el total de Sudamérica son 18 millones de hectáreas, ¿no? Creo que está claro que la concentración humana, perdón, la concentración humana en Sudamérica se encuentra justamente en esta parte que era el imperio incaico. Bueno, esto es solamente para decirles lo mismo, ¿no? El área es 2 millones de hectáreas comparado a 18, pero la población es 6 millones. Otra cosa que... Perdón. Se me seca la garganta. Como no tengo pisco, voy a tomar chicha muerta. Entonces, gran parte de nuestros abuelos son producto de la población que vivió antes que lleguen los españoles, ¿no? Parte de nuestros genes. Y la otra parte de nuestros genes es lo que vino ya después a partir de la conquista, ¿no? Así como tenemos ancestros de origen prehispánico, también tenemos ancestros que vinieron de Europa, bueno, principalmente españoles, pero los españoles también trajeron con ellos africanos, trajeron los moros, ¿no? En la época habían moros
y con judíos, ¿no? Recientemente, hace 150 años, llegaron los chinos, 100 años, un poco más, llegaron los japoneses. Es el crisol, ¿no? Toda la mezcla de orígenes que tenemos los peruanos, ¿no? Entonces tenemos un origen principal, que es el origen prehispánico, que todavía está en nosotros, y el otro origen que viene del viejo mundo, europeo, africano, asiático principalmente, ¿no? Esta es una viñeta que dice: estimados señores de las minorías étnicas, ¿no? Cuando en realidad la parte ancestral de los, por lo menos de los peruanos, como vamos a mostrar luego, en realidad es una mayoría. Bueno, hay factores de la parte demográfica que ha afectado cuando llegan los españoles al territorio peruano, ¿no? Una de las cosas es que cuando llegan los españoles, el número de habitantes va a disminuir al cabo de 100 años, por lo menos 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros decimos que lo mínimo en el territorio del Imperio Inca había 6 millones de habitantes, en 1532, cuando llega Pizarro y su grupo, en 1632, o sea, después de 100 años, vemos que la población peruana ha bajado, se calcula alrededor de 900.000 personas. ¿Ok? O sea, hay una disminución que es realmente desastrosa. Hay una palabra que se llama decimar. Decimar quiere decir eliminar 1 de cada 10 personas. Acá no ha muerto 1 de cada 10 personas. Acá han muerto casi 9 de cada 10 personas. O sea, cuando llegó la colonia, impuso una forma, no solamente la cuestión militar, no solamente mató gente, sino que destruyó todo el sistema político, todo el sistema social, ¿no? La forma de cultivos que se tenía en esa época. Entonces, la gente evidentemente murió primero por cuestiones militares, pero también murió por hambruna, murió porque había escasez, y también es importante saber que mucha de la gente que murió cuando llegaron los europeos fue que contrajeron enfermedades en las cuales su inmunidad no estaba preparada, ¿no? Entonces, no es solamente muerte por cuestiones militares, sino también por cuestiones de hambre y por cuestiones de estrés y por cuestiones de salud. Otra cosa que hicieron los españoles cuando llegaron es que se repartieron las poblaciones para que trabajen para ellos, ¿no? Ellos trajeron de Europa la forma de trabajar la agricultura y también la ganadería, que no existía acá en Sudamérica, ¿no? Entonces ellos crearon esto que se llaman los repartimientos, los obrajes coloniales, y bajo el pretexto también de la religión, ellos juntaban a gente para que trabaje la tierra en favor de alguna parroquia, de alguna iglesia, etc., ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen es que si tenemos que la mayor población de Sudamérica está concentrada en esta zona, ¿no? En la zona andina y del Pacífico, al oeste de Sudamérica, donde está por lo menos 6 millones de habitantes, cuando la población de Sudamérica
disminuye después de 100 años, ¿dónde va a quedar la mayor población nativa de Sudamérica? Evidentemente, en lo que es el antiguo imperio incaico, ¿no? Entonces, al cabo de, todavía ni siquiera son 500 años que hubo la colonización, la mayor parte de población nativa actualmente en 2020, la mayor parte de población nativa de Sudamérica está justamente en el antiguo territorio del Tahuantinsuyo, básicamente Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile, norte de Argentina, ¿no? El sur de Colombia, y también otro grupo, bueno, que también se mantuvo más o menos aislado fue en Paraguay. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los estudios genéticos, cómo los hacemos. Nosotros extraemos ADN, sea de sangre, ¿no? O puede ser también de saliva, de frotis bucal. Hay una especie de hisopos que sacamos dentro de la mejilla y lo ponemos en un tubo que tiene un detergente que destruye las células y libera el DNA. Entonces, este estudio que yo les voy a mostrar, hacemos dos tipos de marcadores. Uno es el marcador matrilineal, o sea, el marcador que nos permite estudiar a una persona y ese material nos permite explorar acerca de su mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá y así sucesivamente. Vía materna, ¿no? Vamos explorando. ¿Por qué? Porque la mitocondria solamente se hereda a través del óvulo, ¿no? No es el cromosoma X, porque el cromosoma X, mi mamá me da un cromosoma X, ¿no? Y yo soy varón. Y a mi hermana le ha dado también un cromosoma X y es mujer, pero el cromosoma X de mi hermana, el otro, viene de mi papá. O sea, el cromosoma X no es la línea matrilineal. Yo quiero ver cómo es la mamá de la mamá de la mamá. Entonces, el único DNA que pasa a través de generaciones de mujer a mujer es el DNA mitocondrial. ¿Okay? Entonces, en este DNA mitocondrial tiene 13.563 letras, bases, ¿no? Son 13 genes, está escrito con 13.563 bases, pero por ahí hay algunas bases que no son idénticas entre persona y persona. Estas diferencias, llamadas mutaciones, nosotros podemos chequear, acá tenemos algunas de ellas, ¿no? Diferentes sitios en el nucleótido 663. Acá hay un sitio que es el nucleótido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da toda la vuelta porque es un DNA circular hasta 13.563, ¿no? Entonces ustedes ven acá diferentes números, que quiere decir que en diferentes sitios hay, por ejemplo, una A o una T. Entonces ese es un polimorfismo, un cambio, ¿no? Algunas personas van a tener en ese punto 5.699 van a tener A o van a tener T. Y así en otros sitios van a tener igual G o C y así sucesivamente. Entonces de esa manera nosotros los genetistas podemos reconstruir, ¿no? La diferencia de este es un individuo, tiene una secuencia, este es otro individuo, otra secuencia y así sucesivamente. Lo que quiero llamar la atención acá, ustedes ven, por ejemplo, acá hay dos Gs, G, A, T, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta parte, T, A, G, G, A, T,
está acá, T-A-G-G-A-T-T. Lo que quiero decir es que esta secuencia, hay algunas secuencias entre diferentes individuos que son más parecidas, por ejemplo, entre 3 y 4, ustedes ven que son, en esta parte son prácticamente idénticas. Pero en esta sí se parece a algo, pero hay algunas diferencias, ¿no? Esta ya tiene, acá es parecida hasta acá, pero esta de acá tiene algunas diferencias mucho más grandes. Entonces, lo que hacemos nosotros es chequear las secuencias de diferentes individuos y ponerlo, eso se podía hacer a mano cuando no había muchas letras diferentes, pero ahora cuando hay bastante hay que usar computadoras, ¿no? Hay programas que me permiten comparar qué secuencias son más parecidas y cuáles son más alejadas. Entonces, esto me permite hacer árboles filogenéticos, ¿no? Ver cómo están emparentadas las diferentes personas de acuerdo a su cercanía o su lejanía genética. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en el ADN mitocondrial se ha podido saber que si el ancestral viene de África, que está acá simbolizada por las letras L1, L2, L3, de acá salieron los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y acá se han distribuido a diferentes sitios, ¿no? Y luego, como saben, ya en la historia que hemos contado, han pasado de lo que es Asia hacia lo que es América, ¿no? Entonces, yo les dije que mientras más alejados son del punto de origen, también hay menos variabilidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, que en el continente americano hay básicamente 4 tipos de ADN mitocondrial. Por casualidad han sido llamados A, B, C y D. ¿Okay? Ustedes ven acá A, B, C y D en Sudamérica, A, B, C y D en Norteamérica. Esta X es, no se sabe si es algo real o ha sido un artefacto de estudio, pero en realidad es un ADN mitocondrial muy raro, que no se encuentra muy bajo en las poblaciones, ¿no? Creo que 1 por 1000 o algo así. Pero básicamente 4 secuencias mitocondriales A, B, C y D. Si ustedes se dan cuenta de dónde vienen esas 4 A, B, C y D. Acá vemos, no hay A, B, C y D, pero sí pueden notar, por ejemplo, que B está en el sur de Asia, ¿no? A está en la parte de Siberia, al este de Asia, ¿no? Y C y D es más bien al norte de esta región, que también es Siberia. ¿Ok? Entonces, lo que da pie a pensar que el hombre americano, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, tiene origen en Asia, ¿no? De algunas poblaciones del centro o casi sur de Asia y de otras poblaciones que vienen del norte, ¿no? Y que colonizaron las diferentes partes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Esto, igual así como hemos hecho con el ADN mitocondrial, también hacemos diferencias del ADN del cromosoma Y. Así como el DNA mitocondrial era la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, lo único que pasa de el padre hacia el hijo varón es el cromosoma Y, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos los cromosomas Y de los diferentes individuos, el cromosoma Y mío está representando al cromosoma Y de mi papá y al de su papá, o sea, mi abuelo paterno, y al de su papá, y así sucesivamente.
Entonces podemos trazar a cada individuo el origen de su cromosoma Y. ¿Ok? Es la misma lógica que con el ADN mitocondrial, ¿no? Pero en este caso es la línea patrilineal. El ADN mitocondrial era la línea matrilineal y aquel cromosoma Y es patrilineal. Entonces acá la cuestión es un poquito más dramática. Lo que vemos acá es la distribución de los diferentes tipos de cromosoma Y que se fueron yendo y mutando, cambiando en los diferentes sitios por supuesto, de África, de Europa, de Asia. Y acá vemos este cromosoma de acá, cromosoma Q, que es el que se encuentra en el continente americano. Otro cromosoma que vemos también en el continente americano es el cromosoma Y de tipo C, ¿no? Que se encuentra en este lado de la India, se ha encontrado también en la parte de en China, por Singapur, por Vietnam, por ahí, por Indochina, también en la zona de China, ¿no? Y incluso se ha visto también que ha llegado hasta Australia. Pero en general, 90-95% de el cromosoma Y en América, en el continente americano, es del tipo Q, ¿no? Que viene de esta región que está cerca de Asia, cerca de Siberia. ¿Okay? Entonces, básicamente, por línea matrilineal, tenemos origen asiático, que es el sur de Asia, pero mayormente también de la parte de Siberia, ¿no? El centro de Siberia, el norte de Siberia, A, B, C y D en mitocondrial vienen de ahí, y el cromosoma Y mayoritariamente también viene de Asia, no tan cerca a esta parte donde se originó la población americana, sino un poquito más hacia el este, pero evidentemente por ADN sabemos que todos estos cromosomas Y en el continente americano pertenecen a, tienen la misma raíz con gente que vive en esta parte de Asia, ¿no? Entre China, Rusia, ¿no? Están emparentados. Entonces, cuatro cromosomas, cuatro tipos de ADN mitocondrial y prácticamente un tipo mayoritario, 95% del cromosoma Y es Q, y otro minoritario que es el cromosoma Y tipo C. ¿Okay? Entonces, vamos a ver luego cómo nos ha servido esto en el estudio de las poblaciones. Un estudio que hemos hecho ya el año 2013 ha mostrado lo que en el conocimiento popular se dice el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, por decir que la mayor parte de los peruanos somos una mixtura de diferentes grupos humanos, ¿no? Y efectivamente es cierto, ¿no? En realidad, vamos a ver luego que la mayor parte de los peruanos tiene un componente de hasta 70% de ancestría nativa, prehispánica, o sea, descendientes de personas que vivieron en Sudamérica antes que vengan las personas del viejo mundo. Pero también la mayor parte de nosotros tiene un origen de nuestros ancestros también europeo, africano o asiático, ¿no? Bueno, en mi caso es, mi papá es hijo de japonesa, soy la mitad asiático, pero el resto por parte de mi mamá, mi mamá es mestiza, ¿no? ¿Pero qué quiere decir mestiza? Mestiza de un montón de cosas. En el caso de mi mamá sus orígenes son del norte
por padre y por madre tienen ancestría por Cajamarca, pero ahí también hay nativos mezclados con europeos, mezclados con judíos y quién sabe hay también de africanos. Bueno, este estudio lo hicimos en diferentes poblaciones de Perú. Quiero mostrar acá rápidamente cómo se hace ese estudio o cómo se analiza. Este es un esquema que muestra acá, cada una de estas rayitas es un individuo, ¿no? Y se ve cuál es la... hay marcadores para conocer si yo tengo un marcador de origen africano, de origen asiático, de origen europeo, de origen americano o de origen de Oceanía o Australia, ¿okay? Nativo. Entonces ustedes ven acá que esta es la parte de Medio Oriente y de Asia central, Asia Central. Acá ustedes ven a Europa, que también es muy parecida, son genéticamente muy parecidos. Ustedes ven los asiáticos, acá está en amarillo, los africanos, acá está en violeta, rosado oscuro, no sé cómo se llama este color, fucsia, ¿no? Oceanía. Y lo que quiero que vean acá es que hay un grupo que se ha estudiado de Norteamérica, los indios nativos de Canadá, de Estados Unidos, de México, ¿no? Y de Centroamérica, se han visto que tienen marcadores, y lo que ven acá es que están en rojo. Esto es Norteamérica y Centroamérica están en rojo. A partir de acá, del 1 hasta el 25, que está alargado abajo, son las diferentes poblaciones peruanas que hemos estudiado. Uno es Ayacucho, 2 es Huancayo, 3 es Cajabamba, y así sucesivamente. Lima es 25, ¿no? Ven, hay individuos que tienen parecido a europeos, pero también hay individuos que tienen una mayor parte en rojo. Pero lo que quiero llamar la atención acá es que ustedes vean que la mayor parte de los peruanos tienen origen americano, nativo, ¿no? Porque, ¿qué color es el que predomina? Evidentemente es el color rojo. Esto varía, depende de las poblaciones. Por ejemplo, acá vemos en 10, que es Cajamarca, ¿no? Ven que el origen europeo, el ancestro europeo es bastante alto, ¿no? Hay una población que hemos sacado también de 9, que también tiene ancestría europea, es de Ancash. Es un sitio que se llama Chogos, que es en Pomabamba, un pueblito de Pomabamba, donde, por ejemplo, vemos que hay ancestría nativa, pero también hay personas que tienen una alta ancestría europea, ¿no? Y así en diferentes sitios, en Cajamarca, en San Marcos, también ustedes ven que el origen europeo es bastante alto. ¿No? Y así tenemos en diferentes sitios, en la costa, por ejemplo, en Lima y otros sitios de la costa, hay población que tiene ancestría amarilla, ¿no? Yo podría ser como uno de estos que tiene la mitad amarillo y el resto nativo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero decirles acá, en conclusión, la mayor parte de nuestra ancestría como población es la ancestría nativa. Este es otro trabajo que también hemos hecho justamente con el grupo de la National Geographic, ¿no? Que incluye poblaciones peruanas, y vemos que estos son, por ejemplo, nativos de México. Estos
son poblaciones, esta es una población nativa de Perú, incluye gente andina, donde nosotros hemos ido a tomar muestras en zonas rurales, pero esta es la población de Lima, esta de acá. Y ustedes ven que la gente de Lima tiene una ancestría nativa también bastante alta, ¿no? Entonces, estos son los resultados. El porcentaje, si metemos a todos los peruanos en una licuadora, va a ver que el 70% tiene un origen nativo bastante marcado, y dependiendo de la región geográfica, por ejemplo, en Chincha, en Ica va a haber una ancestría más africana, en otros sitios donde hubo migración china, japonesa, evidentemente también los asiáticos han dejado sus huellas. Entonces, este trabajo que comenzó el 2013, que lo escribimos en el 2013, ya está también corroborado por unos 5 o 6 artículos que han sacado lo mismo, que nuestra ancestría es bastante alta en proporción nativa, ¿no? 70%, 70, 75. Otra cosa que es interesante, hace unos 10, 15 años, se descubrió que dentro del genoma de los seres humanos modernos, mío y el suyo, hay DNA que es originario no del Homo sapiens sapiens, o sea, del hombre moderno, sino del Homo sapiens neandertal, Homo sapiens denisovano, que es otro Homo sapiens, que no es neandertal, que se llamarían premodernos, ¿no? Ellos ya se han extinguido actualmente, pero cuando se analiza, en el caso de, esto no es mío, esta es una persona de mi laboratorio, ¿no? Y esta persona tiene de su genoma, del 100% tiene 1.9% de Neandertal. Y creo que tiene 0.9 de denisovano, que es otro humano premoderno. O sea, lo que quiere decir es que dentro de nuestro genoma todavía hay genes de humanos premodernos, ¿no? Bueno, esto evidentemente es un chiste, no es así. Bueno, nadie sabe cómo fue una mujer neandertal o denisovano, ni cómo era el Homo sapiens hace 45.000, 50.000 años, pero se sabe que en esa época, entre 35.000 a 60.000 años, ha habido varios encuentros, choques y fugas, si ustedes quieren, de grupos Homo sapiens sapiens, Homo sapiens modernos, con mujeres, ¿no? Tatarabolitas nuestras, que eran o neandertal o denisovano. ¿Cómo sabemos que eran abuelitas y no abuelitos? Por lo menos hasta ahora, todos los cromosomas Y de los seres humanos modernos se puede trazar hacia el origen de África. En cambio, hay regiones del ADN, de otros cromosomas, donde no aparecen esos genes y aparecen casi de la nada en algunas poblaciones de Asia, en otras poblaciones de Europa y en las poblaciones sudamericanas, que somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que se especula es que cuando el hombre Homo sapiens moderno llegó a Europa, llegó a Asia, probablemente no era la primera ola de Homo sapiens que salía, sino, no es probablemente, sino ciertamente el Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens denisovano ya había salido de África mucho antes que el Homo sapiens moderno, ¿no? Entonces, en esa segunda ola que ha sido el Homo sapiens moderno, o tercera, es ahí donde se ha encontrado a otro Homo sapiens que ya vivía en Asia y en África, ¿no? Y así ustedes tienen, por ejemplo, este estudio en diferentes poblaciones del mundo,
Pima es una población que vive en México. Los quechua evidentemente son las poblaciones andinas de Perú, ¿no? De Rusia, de Italia, del Tíbet, de españoles, etcétera. Ustedes ven que, por ejemplo, los quechuas tienen, bueno, en promedio, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, 1,36% de Neandertal, ¿no? Otros tienen, de denisovano tienen menos, dependiendo cuán lejos o cuán cerca haya sido este encuentro entre dos, no podríamos decir especies, pero grupos humanos, vamos a tener más o menos porcentaje, ¿no? Y otra cosa que es interesante es que los africanos, este porcentaje de Neandertal y denisovano es muy bajo, casi nada. Muchos no tienen. Lo que quiere decir que este encuentro tuvo lugar ya cuando el Homo sapiens moderno había salido de Sudamérica. No, este es otro, bueno, para decir lo mismo, estos son diferentes personas que hemos estudiado en nuestro laboratorio. Ustedes ven acá el porcentaje que tienen dentro de sus cromosomas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo hemos aplicado esto en los estudios históricos, ¿no? Vamos a hablar, ustedes han escuchado de los uros, ¿no? Son personas que viven en las orillas del lago Titicaca, y estas personas viven del turismo, ¿no? Van miles de personas a visitarlos. Entonces, hace unos 10, 15 años, en Puno, se decía que los uros no eran realmente gente que era ancestralmente vivía ahí, tenía su origen real en la isla de los uros, sino que era gente que vivía del turismo, se había acostumbrado, era gente que había nacido a las orillas del lago Titicaca y que iba a los uros a hacer negocio, ¿no? Entonces, porque ya en el año 1950 había salido una noticia que el último uro había muerto. Bueno, entonces nosotros hicimos el estudio, la gente de los uros quería que nosotros hagamos este estudio con ellos, ¿no? Y participaron, ¿no? Esta es la pregunta que Profesor, disculpe, le llegó los uros mi viven, archivo. son puneños que se han metido a vivir del turismo. Entonces hemos ido, estos son gente de los uros, esta es su municipalidad, que es una casa de madera puesta sobre una isla flotante de paja, ¿no? Y ahí ha sido puesta su municipalidad. Y acá tenemos que llevar, por ejemplo, baterías para que haya electricidad, y le estamos mostrando el proyecto, ¿no? Y este es el artículo que hicimos acá. Lo que quiero acá llamar la atención es que ustedes ven una serie de bolitas. Hay bolitas que son chiquitas, cada una de estas bolitas chiquitas es un solo individuo. Si hay un poquito más grande, acá hay 3 individuos, acá hay 4, acá hay 5, acá hay 8, ¿no? Etc. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿No? Cada bolita es un individuo, una bolita más grande son 2 individuos, 3, etc. Estas rayas, esta raya de este tamaño es una mutación. Este estudio es del cromosoma Y, ¿ok? Entonces, este cromosoma Y y este cromosoma Y son idénticos, salvo una mutación. Este cromosoma Y y este cromosoma Y son idénticos, salvo, en este caso, el tamaño nos indica que hay 2 mutaciones. ¿Ok? Profesor, yo finalicé, le vemos llegó mi documento. ¿Ok? Ustedes ven que hay gente quechua
quechua de nuestro proyecto hemos sacado diferentes partes desde Cajamarca hasta Puno, ¿no? Por todos los Andes. Arawak son personas de la Amazonía que son machiguengas, pueden ser también otros tipos de Ashánica, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos gente quechua que habla quechua y que vive en las orillas del lago Titicaca. Los uros peruanos están en rojo, ¿ok? Los aymaras están en celeste, los aymaras del lago, aymaras de otros lados están en morado. Acá tenemos dos grupos que también se llaman uros de Bolivia, ¿no? Que es del lago Popó y los uros del lago Chipaya. Pero vamos a ver a los uros del lago Titicaca, los uros peruanos. Entonces, si los uros peruanos en realidad son puneños que se han metido al lago a vivir, genéticamente tendrían que estar emparentados o ser idénticos a los puneños de la ribera del lago. ¿Okay? Otra cosa que también les tengo que decir es que una mutación, o sea, un cambio de acá a acá, es por lo menos a nivel de reloj molecular son 500 años, ¿okay? De separación, 500 años entre esta mutación y esta mutación. Entonces, si la persona del lago Titicaca fueran puneños que se han metido al lago, serían idénticos. ¿Y cómo veríamos las personas idénticas? Acá vemos, por ejemplo, dos personas que tienen el mismo cromosoma Y. Y uno es naranja y el otro es celeste. Uno es una persona, un quechua del lago Titicaca, y el otro es un aymara del lago Titicaca. Quiere decir que son dos personas que viven en el lago Titicaca, pero uno habla aymara y el otro habla quechua. Pero a nivel de ADN probablemente tengan el mismo tatarabuelo, ¿no? Ancestral. Es por eso que ellos son idénticos. Entonces, vamos a ver a los uros del lago Titicaca. Vemos acá el color rojo. Este es una persona, un uro. Este es por lo menos unos 8 o 10 personas que tienen el mismo cromosoma Y, ¿no? Entre este y este hay alrededor de probablemente 1000 años de separación, 500 y 500, entre este y este también debe haber un poquito más de 500 años, probablemente 1000 años. Y este es un aymara del lago Titicaca. Y acá recién tenemos a los quechos. A ver, podemos ver otro uro. Acá tenemos a un uro separado de gente, por ejemplo, de esta aymara, por lo menos de más de 1000 años de separación. Y acá tenemos a los uros. Lo que quiero llamar la atención acá es que la mayoría de los uros están separados de gente del lago Titicaca, tanto de los celestes como de los naranjas. Acá hay un naranja, un cromosoma Y naranja, rodeado de tres, o sea, son 4 acá, 3 son uros y uno es naranja, que es un quechua del lago Titicaca. ¿Okay? Lo que quiere decir es que probablemente esta persona tiene un origen quechua, pero ancestral. Pero la mayor parte de los rojos están separados, lo que quiere decir que genéticamente los uros se han mantenido separados del resto del lago Titicaca, ¿no? En su mayoría. Lo que prueba que los uros sí son un linaje antiguo, ¿no? Probablemente de hace 1000 años que han estado viviendo ahí separados del resto del lago Titicaca. Entonces la pregunta es, ¿los uros son bamba? La respuesta es no. En realidad es un grupo que ha vivido separado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué dijeron que el último uro murió el año 1950? Lo que pasó
es que los uros de hace 300 años, 200 años, han comenzado a hablar aymara porque es la lengua más comercial que existía en la zona, ¿no? Desde la época de la colonia. Entonces, los uros han ido cambiando el idioma, pero no la genética, ¿no? Entonces, actualmente muchos de los uros hablan aymara, no muchos, todos los uros hablan aymara, y lo que pasó fue que en el año 1950 murió la última persona que hablaba el idioma uro. No es que hayan muerto todos los uros, sino todos los uros de alrededor habían adquirido el idioma aymara, pero genéticamente seguían siendo uros, y solamente murió la última persona que hablaba el idioma original de los uros. ¿Ok? Entonces, conclusión, los uros no son Bamba, los uros sí son una población diferente al resto del lago Titicaca. No sé si alguno de ustedes conocen Lamas, que es una población de San Martín, ¿no? En la parte amazónica, Lamas cerca de Tarapoto, ¿no? Y ellos hablan quechua. La historia dice que hay dos formas de explicar por qué esta población habla quechua en San Martín, en una parte amazónica, ¿no? El quechua es un idioma andino. ¿Por qué gente amazónica habla un idioma andino? Entonces hay dos explicaciones. Una es que las personas de Lamas son descendientes de antiguos andinos. ¿Quiénes son estos antiguos andinos? Serían los que eran enemigos de los incas, los chancas, ¿no? Los chancas y los pocos, había una federación, un pequeño imperio, ¿no? Un reino mediano que quiso invadir Cusco, y luego Pachacútec los repele e inicia la persecución de este grupo, ¿no? La historia dice que este grupo fueron perseguidos por los incas hacia el norte, y en un momento dado se metieron hacia la parte amazónica, ¿no? Incluso en Lamas, Tarapoto, en Lamas, cerca de Tarapoto, hay un museo que se llama el Museo Chanca, ¿no? La otra explicación es que estas personas no son andinas, sino son amazónicos a los cuales se le ha impuesto el quechua. Entonces vamos a ver cómo la genética nos va a resolver esta pregunta. Entonces Lamas está acá, rojo, los quechua-lamistas están en este lado, en ceja de selva. Están rodeados de otros grupos nativos amazónicos, ¿no? Los Shayahuitas, los Shawis, los Ahuajún, ¿no? Los Achuar, los Shipibos, etcétera, etcétera. Y acá tenemos, esta es la región que se supone que es el origen de los chancas, ¿no? Nosotros hemos tomado muestras de Andahuaylas, de Huancavelica, de parte de Junín, del pueblo Chocca de Huancavelica, etcétera, que se supone que están emparentados con los quechua-lamistas. Si los quechua-lamistas fueran andinos, descendientes de los chancas, ellos tendrían el ADN muy parecido a la gente de Andahuaylas, de Huancavelica, de Junín. ¿Ok? Si los quechua-lamistas fueran descendientes de amazónicos, su ADN sería más parecido a la gente de los Shawis, de los Ahuajún, ¿no? De los Shipibos, etc. Vamos a ver qué nos da el estudio. Los quechua-lamistas están en rojo. ¿Okay? Si los quechua-lamistas son descendientes de los chancas, deben estar emparentados con la gente actual de Andahuayla, de Junín, de Ayacucho. ¿Okay? Entonces, si los quechua-lamistas fueran amazónicos, estarían más emparentados con los Ahuajún, con los Ashánicas, con los Shawis, etc. Vemos acá el rojo, estos rojos están separados del resto.
Acá también hay un rojo que está con un blanco. ¿Quién es el blanco? Gente de Andoas. Andoas es un pueblo en Loreto que tiene una población de origen aguajún. ¿Ok? Entonces, es posible que este esté emparentado con gente aguajún. Vemos acá otro rojo con naranja. ¿Quién es naranja? Naranja es Achuar, otro pueblo amazónico, ¿no? De origen jíbaro, así como los aguajún, ¿no? Que está emparentado a los quechua-lamistas. Y así vemos otros grupos, ¿no? Rojo con blanco, que es lo mismo, está emparentado con gente andoas, que son Achuar, ¿no? Y ven que ustedes, otra cosa que es interesante ver es que los grupos quechua-lamistas están separados en 5 grupos distintos de cromosoma Y. ¿Qué pasa acá? Que dentro del pueblo quechua-lamista ellos tienen, ancestralmente había clanes, grupos que eran muy cerrados entre ellos y muchas veces peleaban con los otros grupos. Entonces vemos que estos, por ejemplo, están emparentados con gente Wambisa, también con gente de Andoas, ¿no? Estos están emparentados también con gente de Andoas en este caso, con naranja, Achuar, que es otro grupo, etc. Lo que nos ha mostrado esto es que los quechua-lamistas no están emparentados, los quechuas, con los chopja, que son, y los chancas, que son grupos andinos, que se supone que son el origen de ellos. Ninguno está emparentado con ellos, sino más bien están emparentados con sus vecinos amazónicos. Lo que está probando es que los quechua-lamistas no eran descendientes de los chancas, como dice la historia, incluso hay un museo, ¿no? Y hay libros que dicen que son descendientes de los chancas, sino que genéticamente están más emparentados con sus vecinos amazónicos. ¿Cuál es la explicación histórica? Lo que pasa es que los españoles, cuando llegaban a diferentes sitios, hacían, sobre todo en la parte amazónica, lo que se llaman reducciones. Como la gente vivía en diferentes sitios, ellos juntaban a diferentes grupos, y en este caso ellos juntaron a gente que estaba más emparentado con los jíbaros, con los andoas, con los huampis, todos lo juntaron, gente que hablaba diferentes idiomas, lo juntaron en un solo sitio, y para poder gestionar, para poder manejar un grupo de diferentes lenguas, ellos lo que hacían era imponían la lengua que ellos habían aprendido acá en Sudamérica, y justamente la mayor parte de misioneros que llegó a esa zona, de lo que es Moyobamba, Tarapoto, Lamas, eran gente que venía de Quito, y ellos habían aprendido el quechua de Quito y lo pusieron a estas reducciones, ¿no? Es por eso que ahora, en la mayor parte de todas esas regiones, el nombre de los pueblos, de los ríos, están en quechua, ¿no? Y era porque eran los españoles que trajeron el idioma desde la parte andina de Ecuador. ¿Okay? Este es otro trabajo también que hicimos acerca de los cañaris. Los cañaris era un pueblo muy aguerrido que está en Ecuador, y ellos tienen le hicieron mucho la guerra a los incas. Entonces los incas, cuando los sometieron, llevaron a diferentes poblaciones del Cañaris, tanto hacia el norte como al sur, ¿no? Entonces hay en diferentes sitios de Perú hay cañaris, hay sitios en Lambayeque, en Pomabamba, por ejemplo, hay un barrio que se llama Cañaris, ¿no? En Ayacucho, en Bolivia también hay sitios cañaris. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros quisimos saber
es un pueblo cañaris de Lambayeque, si estaba asociado con el origen cañar que está en Ecuador. Entonces tenemos colegas ecuatorianos que tomaron muestras en Cañar, tomamos muestras también acá en Cañaris, y vemos que lo que quiero probar es que el cañar en Ecuador está en rojo, y lo que están los cañaris de Perú están en morado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que sí efectivamente hay algún tipo de parentesco, ¿no? Entre estos dos grupos, ¿no? Es posible que sí haya algún tipo de parentesco que explique por qué estos cañaris fueron llevados hacia la parte de Lambayeque, ¿no? Ahora están separados, ahora son países diferentes, pero es gente que vino de ese grupo. Ahora quiero terminar con este trabajo que es acerca del origen de los incas. Como nosotros sabemos, hay dos mitos o leyendas que explican el origen de los incas, ¿no? El primero es de Manco Cápac y Mama Oyo, que dice que una pareja real salió de el lago Titicaca, ¿no? De la Isla del Sol, que salió del agua, qué sé yo, y era gente que venía a civilizar el resto que no tenía cultura, ¿no? Y llegaron con su grupo de ayudantes, de guerreros, etcétera, llegaron al Cusco y se hundió la vara, ¿no? En el cerro que está en las orillas, en el valle del Cusco, ¿no? Guanacaure. Ese es un mito. De otro mito es de los hermanos Sayas, que es diferente. Ellos no salen del lago Titicaca, sino salen de un sitio que se llama Pacarectambo, ¿no? Del cerro Tamputoco, no sé si se acuerdan del colegio, ¿no? Eran 4 hermanos y poco a poco algunos fueron convirtiéndose en cóndor, en águila, otro se convirtió en piedra, el otro se convirtió en no sé qué, y solamente llegó un hermano, el hermano Manco Ayarmanco, ¿no? Que es el fundador de Cusco, ¿no? También pasó por el cerro de Guanacaure, también tendió la vara, etcétera, y son los fundadores del lago Titicaca. Entonces, dos preguntas nos hacemos. Una, ¿estos mitos son reales o son mentiras? Porque los mitos en general se basan en cosas que han ocurrido, pero empiezan a mezclarse con cuestiones que no son reales. Otra pregunta que tenemos es, ¿todos los incas tienen una sola línea patrilineal? O sea, todos, nosotros conocemos Manco Cápac, Sinchirroca, Yocoyupanque, etcétera, etcétera, toda la línea, ¿no? Incluso la recitamos y asumimos que uno es el hijo del otro directo. No pensamos que hay dos líneas, dos fundadores, tres fundadores, cuatro fundadores, no. Siempre pensamos que es una sola línea. Vamos a ver qué nos dice la... Nosotros fuimos en Cusco, hay familias que dicen que son descendientes de los incas. Incluso algunos tienen papeles porque cuando llegaron los españoles a las familias nobles les dieron tierras, ¿no? Entonces algunos de estos conservaron las tierras y actualmente hay grupos que tienen papeles que dicen que ellos son descendientes de ellos. Bueno, nosotros hicimos este trabajo en el año 2018, nos asociamos con un historiador, un holandés que estudia mucho el origen de los incas, estudiamos a las diferentes familias que existen en Cusco, ¿no? Revisando documentos coloniales de bautismo, de parroquia, de defunción, incluso de cuestiones de litigios, etcétera,
y tomamos muestras, seguimos, bueno, Ronald Elwer, que es nuestro colaborador, siguió las líneas hasta personas que viven actualmente, ¿no? Asumiendo que ellos son descendientes directos, patrilineal, o sea, hijo del hijo del hijo del hijo de los incas, ¿no? Otra familia, y este es, bueno, este es el lago Titicaca, que todos ustedes conocen, esta es la parte de Bolivia, la isla del Sol está por acá. Se supone que de acá salió Manco Cápac hasta llegar al Cusco. Esta es la primera leyenda. La segunda leyenda dice que salieron de este lado de acá, al sureste de Cusco, está Pacarectambo. Acá está la zona de Pacarectambo, Maucayacta, y fueron hacia el Cusco, ¿no? Y hicieron el camino más cortito que en la primera leyenda. Entonces nosotros tomamos muestras, tenemos muestras nosotros de todo el Perú, tenemos alrededor de 2.500 muestras de Sudamérica, 1.200 son de Perú, desde Tumbes, la parte amazónica, frontera con Ecuador, frontera con Colombia, hasta la frontera con Chile y Tumbes, todo el Perú tenemos. Entonces, chequeamos el ADN con nuestro banco de datos de todos, y tuvimos esta respuesta. La gente es familias descendientes de incas, son estas Tumipampa, Suxo, Aucari, Avaini y Chima. Son personas que dicen que son descendientes directos de los incas, ¿no? Tenemos, ustedes ven negro, morado, verde claro y rojo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este que se llama Tumipampa, que es verde oscuro. Tumipampa se encuentra acá. Este Tumipampa, este señor, un señor que tiene un apellido español, pero él dice que es descendiente de los incas, descendiente de Huayna Cápac, ¿no? Que prácticamente es el linaje de los últimos incas. Huayna Cápac es papá de Huáscar y Atahualpa, que fueron los últimos incas. Entonces, si ustedes ven, acá tienen una bola pequeña verde, pero que está emparentada por una mutación de hace 500 años probablemente, con esto que es algo bastante grande. Acá deben haber como 20 personas, más o menos. Entonces acá amarillos son quechuas, son gente de Cusco, gente negro quechua de Ecuador, hay gente de Aymaras, hay quechua de Bolivia, hay quechua de perdón, naranja, gente de Cusco de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando nosotros vemos una cantidad grande de un cromosoma Y ancestral, lo que quiere decir que ha habido una persona o un grupo de personas emparentadas que han tenido muchos hijos, ¿no? Y podemos ver la distribución donde lo han dejado. Entonces es posible que el Tumipampa de acá, que es este de acá, haya sido emparentado o descendiente de alguien que tuvo muchos hijos hace unos 500 años, ¿no? Que podría ser, en este caso, ¿quién podría tener tantos hijos en diferentes partes del imperio? Probablemente era un inca. Otro grupo que lo vemos acá, por ejemplo, Aucalli, lo vemos Suxo, que está en rojo. Vemos que también están emparentados, ¿no? Entre ellos, acá hay unas 4 personas, acá otras 4 que están separados por 500 años por una sola mutación, ¿no? Pero lo que quiero llamar atención es acá. O sea, básicamente tenemos 2 grupos de cromosomas Y de gente originaria de la nobleza de Cusco. Este cromosoma que está acá, que está en verde, que está emparentado con este, y estos cromosomas que están acá, que también están emparentados. La idea es ver con quién también están emparentados. Si están emparentados con gente del lago Titicaca, me podría explicar de dónde vinieron
estos descendientes de Inca, ¿no? Probablemente del lago Titicaca. Si están emparentados con gente de Pacarectambo, también me podría explicar que están que la leyenda de los hermanos Sayar es real. ¿Qué vemos acá? Vemos que ellos están emparentados con gente que tiene esto que es azul. Son gente aymara de Bolivia. Y gente, perdón, estos aymaras son de Perú. Y también están emparentados con gente que tiene amarillo, que es gente que son quechua de acá de Perú. Disculpen el sonido de los perritos. Acá esta persona también que está de Tumipampa también está emparentado no solamente con muchas personas de todos lados de Perú, pero con varios. Y acá, por ejemplo, tienen otro aymara, y los que son de Pacarectambo básicamente están en Rosado, ¿no? También están emparentados en este lado, más en este lado que en este lado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que probablemente hay dos grupos de familias incas que no tienen un solo ancestro, sino que tienen dos ancestros patrilineales. ¿Okay? Uno que está acá, es el Auqui 1, que nosotros llamamos Auqui 1, y otro que es el Auqui 2. O sea, dos grupos de cromosomas Y que están presentes los descendientes de la nobleza inca. Este Auqui 1 está emparentado con gente del lago Titicaca, que podría dar pie a la primera leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, pero también acá vemos Pacarectambo, que está emparentado, acá ustedes ven Rosado, acá también. Lo que quiere decir que probablemente un grupo de familias descendientes de Inca también está emparentada con Pacarectambo. Pero esta familia de Pacarectambo, si ustedes se dan cuenta, también hay muchas bolitas amarillas y azules, que también tienen que ver con gente aymara, ¿no? Con celeste, que también son quechua de Bolivia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuestra interpretación es que probablemente hay dos líneas patrilineales. Una que viene del lago Titicaca directamente, y otra, la segunda, que también está emparentada con gente del lago Titicaca, quechua y aymara, pero también con gente de Pacarectambo. ¿Okay? Lo que quiere decir que probablemente estamos viendo una historia con diferentes capítulos. Una es la salida de un grupo humano, civilizador, evidentemente. Probablemente se cree, nosotros pensamos, y hemos hablado con algunos historiadores, que son la gente de la decadencia de Tiahuanaco, que era una cultura desarrollada que usaba la arquitectura muy parecida a la de los incas. Y esa gente en esa decadencia fue huyendo hacia el norte. Entonces, aparentemente no llegó directamente a Cusco, sino paró un poco antes, o sea, saliendo del lago Titicaca, llegó hasta la zona de Pacarectambo, ¿no? Una o dos generaciones, y luego recién se estableció en Cusco. Esa es nuestra interpretación. Entonces, como conclusión, es que en esta charla yo he tratado de darles una idea de cómo los estudios de ADN, bueno, principalmente les he mostrado el ADN, el cromosoma Y, puede tratar de reconstruir la historia. Ahora, por ejemplo, en este trabajo de los incas, lo ideal sería que nosotros tengamos una momia o un esqueleto, ¿no? De un inca. Desgraciadamente lo que pasó fue que los españoles destruyeron todas las momias y esqueletos incas, no dejaron nada. ¿Por qué? Porque en esa época las personas,
digamos, del Tahuantinsuyo, acuérdense que los incas eran como dioses. Entonces había una cuestión religiosa de poder preservar los cuerpos y momias de los incas. Entonces los españoles, para evitar este tipo de herejía, destruyeron las momias. Se dice que están enterradas acá en Lima, pero hasta ahora nadie las ha encontrado. Entonces el plan B que tenemos ahora es buscar gente que se dice descendientes de incas, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador, y también buscar descendientes de incas de primera o segunda generación colonial, ¿no? El hijo de Manco Inca, qué sé yo, los nietos de Manco Inca, y tener acceso a esos huesos, ¿no? Pero todavía está en veremos. Bueno, espero que les haya gustado la charla, espero que les haya despertado el interés, y todavía hay mucho que hacer, ¿no? No solamente en Ancash, en los incas o en los lamistas, en todo el Perú hay muchas historias que contar usando el ADN de las poblaciones modernas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en la zona del norte de Ancash, parte de la Libertad y sur de Cajamarca, hay un quechua que era diferente al tipo de quechua que se habla en otros lados, ¿no? Entonces sería interesante, por ejemplo, conocer cómo ellos están, cómo se han originado estos grupos, ¿no? Entonces, si han tenido, han sido de otra parte, o siempre han sido originarios de ahí, o han sido traídos por los incas, etcétera, ¿no? Yo les conté que había un sitio Cañaris, un barrio Cañaris en Pomabamba, ¿no? Nosotros fuimos a buscar gente que fuera descendiente de poblaciones antiguas en Pomabamba, de familias que han tenido arraigo ahí, pero cuando preguntábamos de dónde era tu familia, la gente me decía, no, mi abuelito es griego, no, mi abuelito es italiano. Entonces, desgraciadamente no, el barrio sí se llama Cañaris, pero aparentemente no, o no encontramos nosotros por lo menos gente que haya tenido un arraigo más grande, pero no cejamos en nuestra búsqueda y vamos a seguir trabajando por ahí. Muchas gracias, Jesús, Vilma, el Colegio Regional número 5 y la Universidad del Santa, y todos los que me han escuchado. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Fujita. Por aquí hay, si alguien desea hacer preguntas, yo voy a leer una pregunta que por aquí no dejaron en la red. Nos dejaron una pregunta, doctor. Dice Luis Castillo, dice buenas tardes. Si procedemos de Asia, ¿podría ser que algún descendiente manifieste los fenotipos asiáticos de Asia? Bueno, sí, hay algunas enfermedades que, por ejemplo, había un colega que estaba estudiando algunos tipos de cáncer de piel que solamente se encontraban en Asia y también se encuentran acá en Perú, en algunas poblaciones, ¿no? Entonces, es posible que muchas de las enfermedades, no sé, metabólicas, por ejemplo, propensión a diabetes o propensión a hipertensión, estén asociadas, ¿no?, con algunos genes que también afectan a los asiáticos, ¿no? Nuestra separación de los asiáticos ha sido, no sé, hace 18.000 años, ¿no? Entonces, probablemente no es mucho en la escala evolutiva del hombre, ¿no? Por otro lado, ustedes también ven, cuando hemos ido a la parte amazónica, hay gente que el fenotipo, por ejemplo, ustedes dicen, este japonés, este chino, ¿no? Porque son gente
que tienen un fenotipo muy parecido al asiático, ¿no? Entonces, no sé, puede ser una evidencia que estamos cercanos. Pregunta, doctor. José Villanueva pregunta, ¿cuál sería más relevante en los estudios de poblaciones? ¿El cromosoma X o Y? ¿O depende del tipo de estudio que se va a realizar? Sí, efectivamente. ¿Qué nos está mostrando el cromosoma Y? En general, el cromosoma Y es el cromosoma, digamos, de la gente que ha emigrado y que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, el cromosoma de algunos guerreros o de algunos pueblos que dominan. En cambio, históricamente, el cromosoma mitocondrial está más bien asentado en los pueblos que son dominados. Un ejemplo claro. Si nosotros hacemos el ADN de los peruanos, muchos de nosotros, la mayor parte de nosotros, probablemente vamos a tener DNA mitocondrial. Del tipo A, B, C o D, o sea, DNA mitocondrial nativo. Y el DNA del cromosoma Y, en general, la mayor parte de los peruanos, el cromosoma Y es europeo. ¿Okay? Cuando vamos al autosómico, sí está más o menos mitad-mitad. Un poco más de que tenemos 70% de nativo, pero la proporción en general es mucho más DNA mitocondrial nativo y mucho más DNA de cromosoma Y, en el caso de los varones, es europeo. ¿Okay? Igual vemos, históricamente, por ejemplo, se han hecho estudios de cromosoma Y de grandes emperadores, por ejemplo, Gengis Khan, ¿no? Que es un emperador mongol que invadió Asia, lo que es China, todo lo que es Irán, Irak, llegó hasta lo que ahora son países árabes, hasta Turquía incluso, ¿no? Entonces, el cromosoma Y mongólico del año 1200, 1100 de Gengis Khan se ve que, o sea, en el mapa, si uno ve la distribución del cromosoma Y de Gengis Khan, se ve que aparece desde Mongolia hasta Turquía, ¿no? Y lo mismo yo creo que puede ser en yo les había mostrado un cromosoma Y que tenía, había gente que era quechua, había gente que era aymara, había gente de Bolivia, había gente de Cajamarca, había gente amazónica que tenía el mismo cromosoma Y que el descendiente de un inca. Entonces, eso también nos indicaría que hay probablemente, no sé si en la época de los incas o incluso antes de los incas, ha habido alguien que ha dejado muchos hijos en diferentes regiones, ¿no? Entonces, probablemente es una huella de un hecho militar que todavía no conocemos. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene preguntas. No hay más preguntas acá. Muy excelente ponencia, doctor. Todos los mensajes que le están dejando es referente a la ponencia extraordinaria. Creo que los biólogos no nos cansamos siempre de pensar en quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Una excelente ponencia. Acá todos los
quienes hay un ingeniero químico que también está preguntándose varias cosas que no, en realidad le ha gustado la ponencia, he tenido curiosidad de entrar y bueno, eh, muchas gracias, doctor Fujita. El doctor Fujita actualmente es director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Y bueno, como buen biólogo, nos ha traído una muy buena ponencia. En realidad, no sé, doctor, de repente deja su correo. Hay muchos colegas que de repente quieren en interno enviarle consultas o de repente buscar información con usted o de repente también para que usted los asesore en los trabajos que bueno, el biólogo en algún momento pues, pretende o quiere participar con usted. Ya envié el correo, está ahí en la... no sé si hay alguna forma de sacar la información, pero está puesta en el chat de Zoom. Ya llegó, doctor. Muchas gracias. Entonces, básicamente, sí, claro, si ustedes tienen indicios de grupos humanos que tienen ancestralidad, no sé, por ejemplo, en Ancash, nuestra apuesta por este barrio Cañaris en Pomabamba no resultó, pero debe haber cientos de pueblos que tengan historia probablemente para explorar, ¿no? Que hayan sido traídos por los incas o que hayan sido movidos por los españoles, qué sé yo. Hay muchas, hay un pueblo en las alturas de Pomabamba también que hemos estudiado, donde por ejemplo hemos visto una cantidad de ancestría española muy grande, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque son aparentemente gente de población rural que habla quechua. Nosotros creemos que es un caso como el de Cajamarca y otras partes de la Sierra del Perú, donde probablemente algunos europeos que tenían en la época, cuando recién llegaron hace 400 años, ancestría probablemente y probablemente profesaban la religión judía. Es nuestra apuesta, no estamos seguros. ¿No? Y que luego se convirtieron al cristianismo ya con el tiempo. Pero en el momento que ellos llegaron tenían un interés de esconderse, ¿no? En sitios un poco remotos, para que los dejen tranquilos, ¿no? Y eso es lo que pensamos que ha pasado, por ejemplo, en muchas partes de Cajamarca. También les mostré que había mucha ancestralidad europea también ahí, ¿no? Entonces, se sabe que la gente de Selendín, por ejemplo, tiene ancestría judía bastante marcada, ¿no? Entonces, hay muchas historias por contar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también tomamos muestras de, bueno, ustedes están cerca de Carquín, ¿no? Que es una población costeña ancestral también, ¿no? Y bueno, no es mucha sorpresa ver que la gente de Carquín está emparentada con gente de origen pescador también de la Libertad y de Lambayeque, ¿no? Entonces parece que también ahí posiblemente ha habido una conexión genética, pobladores que han ido poblando diferentes especies y ha habido flujo, llamamos flujo genético. Entonces, ya ven que la biología también puede interactuar con la historia, con la arqueología, ahora con esto del ADN antiguo, ¿no? Tratar de responder muchas más preguntas de lo que podíamos hacer antes, solamente nos centrábamos en las ciencias sociales. Bueno, aparte de eso, otras cosas que nos interesa también, como genetistas estudiamos enfermedades, ¿no? Tenemos también un grupo que hace enfermedades raras, ¿no? Siempre en los pueblitos, nosotros hemos encontrado varios sitios, por ejemplo, hay un pueblo que tiene en la Sierra de Lima 65 personas que tienen ceguera, ¿no? Y entre ellos ya no se reconocen como familia, pero cuando hacemos el ADN hemos encontrado la mutación del gen y vemos que están emparentados por tatarabuelos, ¿no? Ya han cambiado de apellidos ya por 6, 7 generaciones, pero el gen sigue siendo el mismo y da la misma enfermedad.
Y así en varios sitios rurales debe haber enclaves de cegueras, de sorderas, de gente que tiene problemas de musculatura, ¿no? De ambulación, otros de discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay muchas formas como los biólogos podemos interactuar con la sociedad, ¿no? Tanto con la historia como en la parte de salud. Gracias, doctor. Sigan las preguntas. Hay, dice, en que lo investigado encontró fenotipos anteriores a la cultura inca, como los moche. Sí, nosotros hemos tomado muestras en Huanchaco, hemos tomado muestras bueno, evidentemente también en otras caletas de la Libertad, hemos tomado muestras en la parte de prácticamente toda la zona norte, hasta Tumbes, ¿no? En Piura y Lambayeque, ¿no? Y vemos que la gente de la Libertad, estoy hablando solamente de la gente de la costa, ¿no? De la Libertad y Huanchaco, por ejemplo, está emparentada con la gente de Eten, la zona de Eten, de Reque, etcétera, ¿no? Entonces, y eso no es de extrañar, porque actualmente también vemos que había una población que probablemente no se ha movido mucho, ¿no? Y conservan los apellidos originarios, ¿no? Tenemos los hermanos Yaipen, ¿no? Apellidos que no son ni quechua ni españoles, pero son apellidos que son propios, ¿no? Del sitio. Entonces yo también creo que eso debe haber en todos lados. Yo me imagino que probablemente Chimbote no, porque es una ciudad cosmopolita, pero debe haber en las campiñas, debe haber sitios que guardan, digamos, una línea ancestral de generaciones, ¿no? En el mismo sitio. Entonces sería interesante ver qué pasa ahí, ¿no? En los diferentes sitios, bueno, tanto en enclaves en la costa como en la parte andina, ¿no? Hay mucho por estudiar. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron las dificultades a nivel genético en el estudio de las poblaciones? Bueno, el problema de trabajar con humanos en general es que evidentemente uno tiene que ser muy cuidadoso también con la voluntad, ¿no? No es como trabajar con plantas o animales, ¿no? Son seres humanos. Entonces, nosotros trabajamos con lo que se llama consentimiento informado, ¿no? Entonces tenemos un protocolo, hacemos una especie de formato de consentimiento informado donde explica muy fácilmente, no simplista, pero sí de manera, digamos, que pueda ser entendido por cualquier persona que no sea técnica, ¿no? Y se pide la participación voluntaria, ¿no? Las personas participan o no participan, eso no tiene que ver. Tanto en estos estudios de ancestría como en estudios de enfermedades, ¿no? Entonces, teniendo ese consentimiento informado, bueno, uno a veces llega a sitios rurales, nos ha pasado, y creen que somos los pistacos, ¿no? O sea, nos ha pasado por lo menos 3 veces. Pero en otros sitios, sí, generalmente nosotros contactamos a los jefes, a los APUs, dependiendo de dónde llegamos, y explicamos, ¿no? A los profesores, ¿no? Qué es lo que queremos estudiar, y si ellos quieren participar voluntariamente. Y en general sí hemos tenido buenas
buenas respuestas, pero a veces, por ejemplo, nos ha ocurrido, nosotros hemos muestrado alrededor de 90 poblaciones en todo el Perú, ¿no? Pero a veces llegábamos a poblaciones donde había una ONG, entonces esas ONGs les habían dicho que nosotros éramos la punta de lanza del capitalismo o algo así, entonces que íbamos a vender sus genes, ¿no? Que íbamos o que íbamos a sacarle su sangre y esa sangre la íbamos a vender. Entonces hay uno en el caso de, bueno, como científico que sale al campo se encuentra con mucha desinformación, ¿no? Entonces hay que ser muy, bueno, nuestro deber como científicos también es un poco tratar de explicarle lo que nosotros creemos que es la verdad a la gente, ¿no? Entonces, pero tampoco obligarlos, ¿no? Entonces, es por eso que la participación es voluntaria. Incluso cuando estudiamos enfermedades, la participación es voluntaria, ¿no? El que no quiere no participa. Esto no quita que el tratamiento sea normal como cualquier otra persona, participa o no participa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por resolver nuestras preguntas y seguro quedan muchas preguntas en el aire. Pueden escribirle rfujita1@yahoo.com porque me imagino que hay varias preguntas que se van a acordar después del curso. Sí. Muchas gracias Jesús. Gracias a ustedes. Gracias Vilma, gracias Jesús, gracias al colegio, a la región 5 y a todos ustedes, alumnos, profesores que nos han estado escuchando. Espero que no haberlos dormido mucho y ojalá que por ahí Muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas salga gracias. algún tipo de colaboración. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, a todos los que se han inscrito. Vamos a alcanzar a hacerles llegar su certificado por el correo virtual. Muchas gracias Jesús otra vez. Yo también me estoy quedando con algunas preguntas que se las voy a escribir después para consolidar algunas cosas que por allá por la selva todavía abundan. Gracias. Muchas gracias Jesús. Tienes la palabra Jesús. Bien, agradecer al doctor Ricardo Fujita, agradecerte a ti también, Vilma. Ella es la encargada a nivel nacional, ¿no? Y también por el apoyo también a los colegas biólogos, a los alumnos que estoy viendo acá, ingenieros, agrónomos, ingenieros químicos, biólogos de Lima, mi maestro Luis Pollack también que le veo, de Trujillo. Bien, saludos a todos y esperar que en las próximas conferencias que vamos a hacer estén participando. Muchas gracias, doctor Ricardo. No, encantado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias Jesús. Buenas tardes.